Bueno, entonces comenzamos con la unidad de seguridad y calidad, a ver qué se entiende en cuestiones de los gestores de bases de datos con respecto a este tema. Bien, hemos hablado en capítulos anteriores, cuando hablamos de la introducción a la gestión de datos, sobre que existen para las organizaciones normas que deben cumplir, normas legales vigentes, como la Ley 25326 de protección de datos personales, como también existen políticas de seguridad de la información que ayudan a cumplir con esa ley y con algunas cuestiones referidas a la seguridad, salvaguardar la seguridad de la información en sus tres dimensiones, tanto la integridad como la confidencialidad, como la disponibilidad. Bueno, vamos a ver cómo se refiere eso en bases de datos con los conceptos de seguridad de datos, seguridad de accesos y administración de la continuidad. A ver qué significa seguridad de datos. Bien, cuando hablamos de seguridad de datos en las bases de datos relacionales, estamos hablando del respeto a las características del modelo relacional. Hasta ahí ya lo conocemos. A ver, ¿cuáles serían las características del modelo relacional que me permiten la seguridad de datos o la integridad de esos datos? A ver si se acuerdan, había tres reglas de integridad o restricciones de integridad que podíamos establecer a partir del modelo y que el gestor de base de datos era el encargado de controlarlas. A ver, si se acuerdan. Hablábamos de integridad de Referencial. referencial, cuando establecíamos que una clave foránea estaba vinculada a una clave primaria en otra tabla. Bien, De otra dominio. de dominio, y entonces establecíamos el tipo de datos de un atributo, y si nos llegábamos a equivocar en ese tipo de datos nos iba a dar un fallo, o sea, lo iba a controlar el gestor de base de datos. Y otra, La de la clave primaria, ¿cómo era? la de Identidad. identidad o Identidad. identidad, Identidad. que me impedía que se registraran dos instancias en o registros en una tabla con la misma clave primaria. Bien, entonces esas características eran del modelo relacional y como las bases de datos son relacionales, estaban salvaguardadas la integridad a partir del modelo. Hoy vamos a ver que existe otra cuestión sobre la seguridad de datos, que es la resistencia a fallos. Y eso se realiza a través de un modelo que se llama modelo de transacciones. Vamos a ver si entendemos qué es este modelo de transacciones. Si yo le pregunto a un usuario qué es una transacción, o sea, qué significa para él una transacción, va a decir que son operaciones con un significado semántico. Me va a decir, y una transacción es, por ejemplo, una transferencia en un banco. ¿Sí? Debito fondos de una cuenta y se los acredito a otra. Para lo cual, las operaciones serán hacer un movimiento de la cuenta de la que voy a extraer los fondos, hacer un movimiento en contrario en la cuenta donde los voy a acreditar y actualizar los saldos de ambas cuentas, una por el débito y otra por el crédito. Desde el punto de vista de la base de datos, también van a hacer todas estas operaciones, que no van a ser más que un insert o dos insert, porque va a ser uno en una cuenta y otro en otra cuenta, y dos update, un update en una cuenta y un update en el otro saldo de la otra cuenta. ¿Sí? O sea que esas instrucciones o esas operaciones elementales se tienen que ejecutar como una sola unidad lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo debito en una cuenta, no puedo pensar que no se va a acreditar en la otra cuenta. Cualquier cuestión que suceda en el medio, no puede quedar una sola de esas operaciones realizada y las otras no. ¿Se entiende esto? Entonces, una transacción van a ser ese conjunto de operaciones que son individuales si yo las escribo, pero que se tienen que ejecutar como una sola unidad lógica. A ver otro ejemplo que se les ocurra a ustedes. Por ejemplo, cuando se hace una venta
o sí, se registra la venta en un supermercado. Yo voy a la caja y se registra la venta en el supermercado. ¿Cuáles serían las operaciones elementales que a ustedes les parece que se tendrían que hacer y todas ejecutarse como una unidad lógica? Tendríamos que pensar en el modelo para el registro de la venta. ¿Cómo sería? ¿Qué tablas a ustedes les parece que tendrían que estar involucradas en esa transacción? Y una de cliente, la de productos, Bien, ¿qué la más? de la venta. La de la venta específicamente, el ticket de la venta, que tendrá una cabecera y un detalle, ¿sí? Entonces seguramente habrá una inserción en el ticket, en la cabecera del ticket, en la inserción en el detalle del ticket para que la suma, o sea, la suma de los productos involucrados me dé el total del ticket, ¿sí? De los precios por la cantidad me dé el total del ticket, ¿sí? Una actualización de los stocks de los productos por la venta, ¿sí? Entonces habrá un update. Bien, todas esas operaciones elementales no se pueden realizar una y el resto no, porque no habría coherencia, ¿sí? En el resultado de la base de datos. ¿Se entiende? Todas se tienen que ejecutar en forma completa. Bien, para eso existe el modelo de transacciones. Esas transacciones, que son ese conjunto de operaciones que se van a ejecutar como una operación, una única operación lógica, van a tener que estar delimitadas, para que el gestor entienda que son todas esas las operaciones que conforman la transacción. Están delimitadas por un inicio de transacción y por un fin de transacción. Y también van a estar condicionadas a cómo opera el sistema. Hoy no podemos pensar en un sistema monousuario, ¿sí? Siempre va a haber múltiples usuarios ejecutando transacciones. Imagínense, en el ejemplo que dábamos, en los dos ejemplos que dábamos de las transacciones bancarias, va a haber muchos usuarios realizando transferencias en un momento o pagando servicios, impuestos, ¿sí? Hay muchos usuarios utilizando las cuentas. En el caso de las cuentas, probablemente no haya concurrencia, o sea, un usuario no va, o varios usuarios no van a estar usando la misma cuenta, no es muy lógico. Pero en el caso de un sistema multiusuario, ¿sí? Como por ejemplo el de las cajas del supermercado, en un momento determinado es posible que todos quieran actualizar el saldo de un producto en particular, porque en muchas cajas se puede estar vendiendo ese producto. Un ejemplo también que podemos dar es el momento en que hacemos la inscripción a las materias. Es un sistema multiusuario. Muchos están compitiendo, ¿sí? Por algo dentro de la base de datos. ¿Qué es ese algo? Cuando ustedes se están inscribiendo. Un cupo. Por el cupo de una comisión, ¿sí? O sea que están tratando de acceder al registro del cupo de la comisión, que probablemente lo está utilizando algún otro usuario que se está inscribiendo, ¿sí? Bien, a eso se le llama concurrencia, ¿sí? Muchos usuarios intentando utilizar un objeto o, en este caso, un registro de una tabla en la base de datos. Bien. Entonces, las transacciones tienen propiedades que se tienen que respetar, que de hecho, el que va a operar en todo esto es el gestor de la base de datos o algún componente de ese gestor de base de datos. Las operaciones, digamos, las propiedades son 4: la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. La atomicidad significa la realización completa de la transacción. Esto que decíamos recién, que la transacción se tenía que considerar como una única operación lógica, aunque esté formada por varias operaciones simples. Esa atomicidad se consigue indicando el inicio y el fin de transacción para que el gestor se dé cuenta que son todas esas operaciones las que conforman la transacción que se tiene que ejecutar. Con respecto a la consistencia, esa consistencia se refiere al modelo de datos, ¿sí? Es decir,
decíamos, si teníamos que registrar una venta o registrar la inscripción a exámenes o una transferencia bancaria, ¿sí? Las operaciones tienen que conservar la coherencia que tiene el modelo, que hemos definido en el diseño del modelo. En ese caso, los programadores pueden, digamos, ser objeto del control de esa consistencia, pero también las restricciones de integridad que decíamos antes van a estar conservadas para conservar esa coherencia, y en eso participa el gestor de la base de datos. En cuanto a la concurrencia, hay una propiedad que es el aislamiento, que impide la concurrencia problemática. O sea, el aislamiento va a ser la concurrencia no problemática. Vamos a ver que distintos problemas se pueden ocasionar si yo no armo el aislamiento como corresponde, para que los usuarios accedan a los objetos de la base de datos. Ahora vamos a dar ejemplos de todo esto. Y la última propiedad, que es la durabilidad, refiere a la permanencia de los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termina una transacción, ¿sí?, no puede haber nada, ni un fallo en el sistema, ni absolutamente nada, que revierta esa transacción. O sea, la transacción, una vez que se ejecutó, esa transacción debe permanecer en la base de datos, salvo obviamente en el caso de una transferencia bancaria yo tendría que hacer una transferencia en contrario, ¿sí? Sería otra transacción, para volver hacia atrás la transacción que realicé. Pero la transacción en sí permanece aunque haya un fallo en el sistema. Hay responsabilidades, dijimos, del gestor de la base de datos que tienen algunos componentes, como el componente de gestión de transacciones, la atomicidad, la comprobación de las reglas de integridad en cuanto a la consistencia, siempre hablando del gestor de base de datos, el componente de control de concurrencias en cuanto al aislamiento, y el componente de gestión de recuperaciones en cuanto a la durabilidad. Distintos componentes que permiten controlar, digamos, esas propiedades de la transacción. Bien, en un momento determinado, la base de datos puede estar consistente o inconsistente en función de que se estén ejecutando las transacciones. ¿Cuándo va a estar consistente? Antes de ejecutar una transacción o después de ejecutarla. Pero en el momento en que se está ejecutando una transacción, vamos a decir que la base de datos está en estado inconsistente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo una transacción, ¿sí?, y la miro cuando se ejecutó la mitad de la transacción, todavía falta, para que la coherencia de la base de datos, que se termine de ejecutar la transacción. Con lo cual, si yo miro o saco una foto de una base de datos bancaria en un momento determinado, ¿en qué estado le parece a ustedes que la voy a encontrar? ¿Consistente o inconsistente? ¿Perdón, qué preguntó? ¿En qué Consistente. estado Consistente. les parece a ustedes que normalmente voy a encontrar a una base de datos como por ejemplo la del banco? Ah, inconsistente, muchas transacciones por segundo. Exactamente, inconsistente. Bien, entonces, si yo quisiera mirar algún saldo o algo, tengo que realmente controlar cómo estoy mirando esa base de datos, o quiénes pueden tener acceso, o cómo tengo que hacer para que la concurrencia o esa cantidad de transacciones que se están ejecutando impidan yo ver estados inconsistentes de la base de datos. Bien, acá me dicen depende del momento en que la vea, ¿sí? Pero generalmente si yo miro una base de datos bancaria, en cualquier momento los usuarios tienen acceso y pueden estar realizando transacciones, con lo cual esa base de datos va a estar inconsistente. ¿Cómo puedo hacer para que la base de datos esté consistente? Bueno, básicamente tendría que tener un sistema monousuario, ¿sí? O sea, o bajar el servicio de la base de datos, y ahí puedo llegar a encontrar la base de datos consistente. Generalmente, en las organizaciones, para hacer una
copia de respaldo de la base de datos, uno baja el servicio de la base de datos, cosa de saber que no hay ningún usuario trabajando sobre la base de datos que pueda estar realizando transacciones, y entonces encuentro la base de datos consistente y puedo hacer un backup. Se pueden hacer backups con la base de datos inconsistente, sí, de hecho, los bancos realizan, ¿sí?, copias de seguridad en estados inconsistentes, pero ya los software, ¿sí?, y los requisitos para esos backups son bastante más complejos. Bueno, las transacciones, para lograr todas estas cuestiones que dijimos antes, que, digamos, respeten todas las propiedades que dijimos antes, pasan por distintos estados. Para conocer cómo son esos estados, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En MySQL, para dar inicio a la transacción, vamos a escribir Start Transaction. Ahí el gestor, cuando encuentra esta operación, digamos, esta sentencia, va a decir, acá empieza una transacción. Después vamos a hacer un montón de operaciones, de insert, update, delete, puede haber un select, obviamente aquí adentro, ¿sí? Pero la transacción es una transacción real cuando hay alguna operación que modifique registros en la base de datos, que haga inserciones, que haga actualizaciones o borrado. Y finalmente, la marca de fin de transacción para MySQL va a ser commit. Otros gestores de bases de datos pueden utilizar otros términos como set transaction, como begin transaction y end transaction para finalizarla. Vamos a tener que mirar porque la mayoría de las bases de datos no respetan el estándar. Bueno, eso sería una transacción. Entonces vamos a ver por qué estados pasa esta transacción. Vamos a verlo en este diagrama. Cuando el gestor encuentra esa marca de inicio de transacción, Start Transaction, por ejemplo, se dice que la transacción está activa. Empiezan a ejecutarse cada una de las operaciones que están dentro de la transacción, y antes de llegar al commit, se va a decir que la transacción llegó a parcialmente comprometida o parcialmente confirmada. O sea, no está confirmada totalmente. ¿Cómo logra esto el gestor de la base de datos? Porque no escribe directamente en la base de datos los cambios. Lo hace en un archivo que se llama log de transacciones, y va escribiendo en ese log cada una de las operaciones que luego va a escribir en la base de datos directamente. Esto es como en los sistemas operativos, los sistemas de journaling. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? No. No. No, ese no. Bueno, pero en Linux, cuando ustedes instalan Linux, hay file systems que tienen sistemas de journaling. ¿Qué quiere decir esto? Que sobrescriben o escriben en dos partes del disco para, si hay algún fallo, poder recuperarse. Bueno, las bases de datos hacen lo mismo. Van escribiendo en un log de transacciones cada una de las operaciones que están realizando, y una vez que llegan hasta antes del commit, se dice que esa transacción está parcialmente confirmada. Todavía no está confirmada totalmente. ¿Qué puede pasar mientras va de activa a parcialmente confirmada? Puede pasar que encuentre un fallo, que el gestor detecte un fallo en esas operaciones. Por ejemplo, un fallo de integridad, ¿sí? Un fallo donde no se haya, digamos, a ver, por ejemplo, un fallo de integridad de dominio, donde nosotros escribimos un insert y algún dato no corresponde al tipo fecha y era de tipo fecha, o no corresponde al tipo entero y era de tipo entero, y entonces el gestor de la base de datos nos devuelve el error, ¿sí? Y no puede continuar con la transacción. ¿Por qué? Porque una de las operaciones elementales no la pudo resolver o no la pudo registrar.
Entonces, de activa, mientras está activa y está ejecutando esas transacciones, puede pasar a fallida. ¿Qué significa pasar a fallida? Detecta el fallo y dice, pero yo ya ejecuté 2 o 3 operaciones anteriores a esta que dio el fallo. Entonces las tiene que revertir. En este caso, las revierte en ese log de transacciones. Las revierte, las marca como que no tienen resultado ok, ¿sí? Las vuelve para atrás, y se dice que cuando termina de revertir esas operaciones que habían sido ejecutadas, la transacción se aborta. Llega a abortada. O sea, la transacción se revirtió completamente. Puede pasar eso de activa a fallida, puede pasar eso cuando quedó parcialmente comprometida y empieza a ejecutar las operaciones que ya ejecutó en el log de transacciones y las empieza a bajar al registro de la base de datos en sí. ¿Cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, ya ejecutó en el log de transacciones, fue bajando todas las operaciones y en el momento que empieza a ejecutar realmente el registro en la base de datos, se genera un corte de luz. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que haya terminado con la transacción, o puede pasar que no haya terminado de pasar todos esos registros a la base de datos. Entonces, ¿cuándo se va a dar cuenta de eso? Cuando el gestor se recupera. Entonces volvemos a tener energía eléctrica, volvemos a prender los sistemas, el gestor de la base de datos, cuando inicia el servicio, empieza a evaluar qué es lo que pasa con el log de transacciones, si todas las transacciones fueron terminadas o no, y encuentra algunas que no fueron terminadas. Puede ser que estaban activas y no fueron terminadas, o que estaban parcialmente confirmadas y ya habían empezado a bajarse los registros a la base de datos. También las tiene que revertir. Entonces, va revirtiendo operación por operación, en este caso en la base de datos, porque ya había estado parcialmente confirmada la transacción, y llega a abortada. ¿Qué pasa en una operación normal? Se pasaron todos los registros a la base de datos, se marca el commit en el log de transacciones y la transacción queda confirmada. O sea que una transacción puede terminar porque fue abortada o porque fue realmente confirmada después del commit. ¿Se entiende el paso a paso? Sí, se Sí, entendió. profe. Sí. Genial. Bien. La transacción abortada, ¿sí? Generalmente se cancela. ¿Está? O sea, se revierte la transacción. Cuando hay un fallo que no compete a la base de datos, se podría reiniciar. Para eso existen en los gestores de base de datos los logs de transacciones más complejos, ¿sí? Donde se guarda aún más información sobre la transacción y eso permite que el gestor, cuando ve que no terminó la transacción, ¿sí? Seguir adelante y terminarla a esa transacción, de completar su registro en la base de datos. Lo que sucede es que es mucha la información que se guarda y se baja mucho la performance del sistema cuando yo implemento esta posibilidad. Entonces, generalmente lo que sucede es que se cancela la transacción. ¿Qué se le dice al usuario? Cuando haya problemas así, ¿sí? Tiene que verificar que sus transacciones pueden no haber sido registradas completamente y las tiene que volver a realizar. Bien, entonces, acá está un poquitito el cuento que yo les dije, en cómo se registran las transacciones, es en ese log de transacciones donde hay una marca de inicio, las marcas de escritura, modificaciones o eliminaciones, y la marca de fin dentro de ese archivo de bitácora. Bien. Esos componentes y toda esta operación es transparente al usuario, ¿sí? El usuario no está viendo que se recupera, ni nosotros tampoco, que se recupera de la falla a un estado consistente, ¿sí? O que hay transparencia de concurrencia cuando muchos usuarios están accediendo al mismo registro.
a ver, en las cajas del supermercado podemos decir que es así, ¿sí? Cuando el cajero nos está pasando todos los productos, pasan al ticket, ¿sí? Y en un momento dado cierra ese ticket, en ese momento se genera la transacción y se están actualizando un montón de productos. Obviamente que hay concurrencia, ¿eh? Puede ser que muchas cajas estén vendiendo el mismo producto y todas están actualizando el mismo saldo. Hay concurrencia, pero es transparente para el usuario. ¿Sí? Son milésimas de segundo lo que puede llegar a demorar. No nos pasa eso con las inscripciones a exámenes, bueno, por muchos factores, pero hasta que no se suelte el registro de la comisión, ¿sí? Otro usuario no podría tomarlo. Ahora vamos a ver un poquitito cómo eso se refleja. Bueno, la idea de la concurrencia es mejorar la productividad, reducir el tiempo de espera, bueno, pero justamente para no destruir la consistencia de la base de datos es que muchas veces uno tiene que bloquear el registro para que otro usuario no tome ese registro hasta que el que lo tiene lo actualice. Bien, ¿por qué se tiene que controlar la concurrencia? Porque pueden aparecer estos problemas que dice acá. Actualización perdida por intercalación de operaciones, lo que se llama lectura sucia, lectura fantasma y lectura no repetible. Vamos a ver qué significan cada uno de estos problemas. Acá hay algunos ejemplos. Supongamos dos transacciones. Transacción 1, que es la compra de artículos, y transacción 2, que es la venta de un artículo. Y vamos a suponer que no pusimos ninguna restricción a la concurrencia. ¿Sí? O sea que las transacciones se ejecutan aleatoriamente, no hay ningún bloqueo de ningún registro, y cada una de estas transacciones comenzó en los tiempos que dice ahí. Por ejemplo, la transacción 1 leyó el artículo 1, en el tiempo T1, en el T3 actualizó el saldo por la compra, ¿sí? Y modificó el registro, ¿sí? Puede haber hecho inserciones, etc. Pero acá lo que nos interesa es que la modificación del registro del artículo 1 en su saldo. En caso de la transacción 2, fíjense que comenzó desfasada con la transacción 1, leyó el artículo, actualizó el saldo, en este caso por la venta, le restó esa cantidad de la venta y se modificó el artículo. Si suponemos que ambas transacciones leyeron el mismo artículo, el artículo 1, y el saldo era 10, se compraron 5 y se vendieron 3, ¿cuál sería el saldo final del artículo 1 según la ejecución de estas transacciones? ¿Cuál les parece? 7. 7. Y no debería. Debería haber No, sido no. 12. ¿Sí? Eso es justamente porque en ambas transacciones no se controló la concurrencia. Entonces las dos pudieron leer el mismo saldo de artículo, ¿sí? Y actualizar, y obviamente quedó la última que modificó ese saldo de artículos. Bueno, esto es uno de los problemas que puede aparecer. ¿Verdad? Después vamos a ver cómo lo solucionamos. Por ahora, veamos los problemas. Otro problema es la lectura sucia. ¿Qué quiere decir esto? También se ejecutó la transacción de la compra del artículo. En este caso también, ¿sí? Leía el saldo 10, se compraron 5, con lo cual cuando modificó en el T4 el saldo de artículo quedaron 15. Hay una lectura del saldo de artículos que leyó ese artículo y dijo, hay 15 artículos, los puedo vender, pero se canceló la transacción por alguna cuestión, ¿sí? Puede haber habido un fallo lógico que hizo que se cancelara la transacción posterior a esa modificación, con lo cual el saldo que leyó la lectura del saldo de artículos es incorrecto, porque volvió a 10. ¿Sí? Cuando se revirtió la transacción, ese saldo vuelve al valor inicial antes de la transacción, o sea, 10. Con lo cual, esa lectura del saldo de artículo es incorrecta. A esa lectura se le llama lectura sucia. ¿Cuándo es la lectura sucia? Cuando yo leo un registro modificado que por alguna razón esa modificación se revirtió. Bien. Otro problema, la lectura no repetible. Es decir, dos lecturas sucesivas de
un atributo de un registro, ¿sí? Dan valores diferentes. Este es el caso de la misma transacción, cuando una lectura lee en dos tiempos definidos el saldo, y esos saldos son incorrectos. ¿Sí? Acá no se modificó, o sea, no se revirtió la transacción. Sin embargo, ¿sí? Esa lectura del saldo de artículos hizo una lectura en dos tiempos distintos, y ese valor dio distinto. Y por último, el último problema que se puede dar es la lectura fantasma. Esto se da cuando existen inserciones de registros. Si yo inserto un registro y una lectura de artículos en un momento determinado lee esos registros, no lo va a encontrar, y si lo lee posterior a la inserción, sí los va a encontrar. Entonces se dice que la lectura es fantasma. Lo mismo hubiese sucedido con una lectura posterior a ese artículo, que después de la transacción revirtió o canceló esa transacción y ese artículo no existe. Entonces se dice que se leyó un registro que es fantasma porque de luego no existe. ¿Se entienden más o menos los diferentes problemas que se pueden causar? Sí, lo Sí, único, profe, en la columna que dice lectura, en realidad sería toda una única transacción, ¿ese es el problema? Sí, Porque si no digamos, es correcto que lea... sí, claro, sí, siempre en una misma transacción, siempre Ok, en un mismo procedimiento, sí. Si no sería correcto, obviamente. ok. Bien. Para ese control de concurrencia se utilizan bloqueos de registros y lo que se llama niveles de aislamiento. Vamos a ver cómo esos niveles de aislamiento bloquean los registros para que no se den estos problemas. Esos niveles de aislamiento hay que setearlos antes de ejecutar las transacciones. Y lo que hay que hacer, obviamente, es planificar esas transacciones. Es decir, yo tengo que planificar cómo se van a ejecutar las transacciones y qué repercusión puede tener, por ejemplo, que yo lea, ¿sí?, un registro que no existe o que lea un saldo incorrecto. Si no tiene repercusiones, no tengo por qué poner un nivel de aislamiento que me impida leer los registros hasta que no se terminen todas las transacciones. Imagínense que en el ejemplo de las cajas del supermercado, haya otro sector listando los artículos porque los quiere ordenar en las góndolas. Y yo le digo, no, mire, no puede listar el artículo porque están operando en las cajas y están a cada rato bloqueando los registros porque están actualizando los saldos. Y a esta persona no le interesa porque tiene físicamente los productos ahí, lo único que tiene que saber es en qué góndola va cada artículo. Con lo cual, el listado de esos artículos es irrelevante, poner un nivel de aislamiento para que esté todo consistente en el momento del listado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo tengo que planificar si me interesa o no me interesa que haya algún problema de estos que pueda alterar los datos. Vamos a ver los niveles de aislamiento. ¿Esto se hace a nivel tabla? ¿Cómo? ¿A nivel de las tablas se hace o directamente sobre la Ay, vos base? sabés que te escucho muy mal. Ah, si se hace, ahí me saqué el micrófono. ¿Se escucha mejor? Sí. Le quería preguntar si eso es a nivel tabla o a nivel base. Esto, la granularidad del bloqueo, ¿sí?, la vamos Sí. a ver. Yo puedo hacerlo a nivel tabla. A ver, hacerlo a nivel base de datos es lo que les decía antes. Yo tengo que bajar el servicio de la base de datos y entonces bloqueo el acceso a la Claro, base de datos para todos los usuarios. Hasta ahí estamos, ¿no? Bien. sí, A nivel tabla lo puedo hacer. A nivel registro. registro, claro. Vos fíjate en el tema de las inscripciones, si vos te estás inscribiendo en una comisión donde no hay nadie inscribiéndose, no vas a tener problema porque no hay bloqueo de registros.
¿sí? En cambio, se está escribiendo a otra comisión y todos están en la misma tabla. ¿Sí? Lo que se bloquea en ese caso es el registro. ¿Sí? Hay algunas bases de datos que te permiten bloquear campos y todo demás, pero lo más normal es que yo bloquee o la tabla completa o un registro de esa tabla, o todos los registros de las tablas involucradas en la transacción, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, cuando yo bloqueo e impongo un nivel de aislamiento a la transacción, eso se conserva hasta el final de la transacción. ¿Sí? Entonces, yo seteo el nivel de aislamiento, por ejemplo, serializable, que es el mayor nivel de aislamiento que puedo setear, ¿sí? Y eso se mantiene hasta el fin de la transacción. ¿Por qué es el mayor nivel de aislamiento? Porque dice, los registros involucrados, o los registros, o una tabla completa involucrada en esta transacción, se bloquean hasta que se termine la transacción, cosa que ningún otro usuario, o sea, el primer usuario que los toma o que ejecuta la transacción, es el que va a bloquear, y los otros tienen que esperar. ¿Está? Probablemente en las transacciones del ticket del supermercado estén armadas así, solo que es tan imperceptible o el tiempo es tan cortito de que se ejecuta esa transacción que es transparente para el usuario. Sin embargo, los registros quedan bloqueados y se mantiene ese bloqueo hasta el final de la transacción. Esa es una de las formas. Había otro problema, que era la lectura no repetible. Bien, este nivel de aislamiento, que sería el repeatable read, es el que permite que dos lecturas consecutivas, que impide, perdón, que dos lecturas consecutivas den diferentes resultados. Pero si hay una inserción de registros en esa transacción, ¿sí? No va a evitar la lectura fantasma, o sea, lectura de registros que no existían antes de la transacción. Esta no la evita. El siguiente es el read committed. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, o sea, puedo impedir con esto es la lectura sucia. ¿Se acuerdan esa que yo actualizaba el saldo, ¿sí? Y otra transacción estaba leyendo los saldos de los artículos y los leía sucio porque la otra transacción después se revertía y volvía el saldo a otro valor. Entonces, con lo que se llama lectura confirmada o comprometida, read committed, ese nivel de aislamiento va a impedir la lectura de las actualizaciones incorrectas. Bien. Si yo no quiero que pase nada, o sea, que no me interesa que estén bloqueados los registros y quiero leer, ¿sí? Y actualizar sin tener en consideración todo eso, pongo set transaction isolation level read uncommitted y ahí pueden ocurrir cualquiera de los problemas de concurrencia. ¿Está? Pero como no me interesa, porque lo que estoy haciendo a lo mejor es leer nada más, no espero que se liberen los bloqueos y leo igualmente. Bueno, acá explica un poquitito lo que me preguntaban recién, lo de la granularidad del bloqueo. Si yo, supónganse que yo hago una transacción, dentro de esa transacción leo una tabla completa o actualizo una tabla completa, hago un update de la tabla, set, ¿sí? Y no pongo ningún web, o sea que eso va a atravesar todos los registros. El bloqueo es de la tabla completa. ¿Sí? Si yo referencio únicamente a algunos registros de esa tabla, puede haber un bloque de registros que se está bloqueando, ¿sí? O puedo hacer referencia a un solo registro y lo que voy a bloquear es ese registro. En la medida que sea una tabla o relación, un registro o un conjunto de registros, tabla o relación, conjunto de registros o un registro, ¿sí? Estoy ya hablando de mayor granularidad a menor granularidad. Si yo tengo bloqueada toda la tabla, va a haber menor concurrencia. ¿Sí? Va a imposibilitar a los otros usuarios a acceder a los registros que yo mantengo bloqueados
Si es que, por ejemplo, bloqueé con un bloqueo serializable. ¿Sí? O sea, me esperan a que se termine el bloqueo para que otra transacción pueda comenzar. Bien, entonces, en determinadas circunstancias, yo puedo necesitar bloquear relaciones enteras. ¿Tá? En otras circunstancias, no. Por eso es que hay que planificar las transacciones y planificar la ejecución de esas transacciones. Nosotros teníamos un sistema que lo que hacía era generar todas las boletas de pago de todos los servicios que brindaba la institución, y entonces ese proceso recorría muchísimas tablas, recorría todas las cuentas corrientes de los profesionales, con lo cual, en un momento determinado, tenía bloqueados casi todos los registros de los profesionales, de las cuentas corrientes, ¿sí? De los servicios que estaba actualizando. Entonces, era imposible correr hacer la ejecución de esa aplicación en el momento que estaban operando los usuarios, porque bloqueaba a todos los usuarios la posibilidad de acceder a esos datos. Entonces esos sistemas o esas aplicaciones se corren en un momento donde los usuarios no estén utilizando el sistema. Se dejan corriendo a la noche o en algún momento donde no, el problema de la concurrencia no esté presente. Bueno, acá está nuevamente escrito los niveles de aislamiento, ¿sí? Y acá lo que tienen son los niveles de aislamiento, en un resumencito, y los problemas de concurrencia. ¿Sí? Bien. Hablamos de fallos hace un ratito, vamos a volver a repetirlo para que les quede un poquitito más entendido. Los fallos pueden ser fallos a causas físicas o lógicas externas a la transacción, ¿sí? O pueden ser específicos de la transacción, ¿sí? En el caso de causas físicas o lógicas externas a la transacción, puede ser un fallo en el disco, una causa física, ¿sí? Un corte de energía, ¿sí? O un fallo lógico puede ser un fallo en el sistema operativo o en el mismo sistema de gestión de base de datos, en el software de gestión de base de datos. Cuando se trata de un fallo de la transacción, pueden ser fallos lógicos, como estos que decíamos del control de integridad internos a la transacción, ¿sí? O puede haber fallos en el sistema en función de una mala planificación de las transacciones, donde dos transacciones se interbloquean. Una bloquea los registros de alguna forma que quedan bloqueados entre esas dos transacciones los registros. Es bastante poco probable, pero puede existir, y a eso se le llama abrazo de la muerte o deadlock. Bien, en ese caso lo que hay que hacer es cancelar alguna de las dos transacciones, ¿sí? Digamos, cortarle la posibilidad de seguir ejecutando la transacción a alguno de los usuarios para que el otro pueda continuar. Bien. Acá los clasifica. Ante una falla, acuérdense que la responsabilidad del gestor de recuperaciones es de que esa transacción termine abortada, ¿sí? Para deshacer el efecto que haya causado hasta el momento, ya sea en el log de transacciones o en la base de datos y no haber terminado, o sea que destruiría la coherencia si no se completa o si no se revierte esa transacción, y son responsabilidades del gestor de recuperaciones. Bien, hasta ahí vimos lo que son transacciones. Vamos a jugar un poquito después en práctica con estas transacciones para que ustedes entiendan qué es lo que puede pasar. Bien, otro tema con respecto a la seguridad tiene que ver con la seguridad de accesos. Esto está relacionado con la dimensión de confidencialidad. Si pienso en la seguridad de datos, estaba relacionado con la dimensión de integridad de la información, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de seguridad de accesos, estamos hablando de la confidencialidad de la información. ¿Cómo acceden ustedes a MySQL en este momento?
a través de Workbench. ¿Qué es lo que hacen cuando acceden? ¿Qué les pide? Lo primero que les pide Una Workbench. base de datos La con clave. un La usuario. clave para el servidor. Bien, la clave con la que van a ingresar, ¿sí? Usuario y contraseña en realidad. Bien, pueden no haberle puesto contraseña porque ahora estamos jugando y estamos probando, pero lo que en realidad solicita es usuario y contraseña para establecer una conexión a la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué usuario están usando actualmente? Root. 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 ¿Eso en un sistema en desarrollo o en producción es correcto? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué Porque no es da correcto? acceso a todo. Porque el El superusuario, superusuario. root, exacto, tiene acceso a todo. ¿Y qué significa tener acceso a todo en las bases de datos? ¿Qué sería todo? ¿Qué puede hacer root? Modificar, Ver los borrar. contenidos, Picar, insertar, borrar. Sí, Puede es alterar toda la importante. estructura de la base de datos. Ahí está, y también puede modificar la estructura de la base de datos, ¿sí? No solamente puede hacer inserciones, borrado o actualizaciones de datos en las tablas, sino que además puede destruir o puede modificar la estructura de la base de datos. Por eso es tan importante que no viaje esa contraseña y el usuario root, así porque tiene una conexión. La idea sería generar usuarios que tengan permisos para el acceso a la base de datos de otra forma, ¿sí? Sin la posibilidad de acceder a la estructura de la base de datos por lo menos. Bien. Estas posibilidades me las da en una base de datos el lenguaje de control de datos, el DSL. ¿Qué hace ese lenguaje de control de datos? Bueno, garantizar la seguridad del acceso a los datos. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer? Generar usuarios y autorizar o denegar privilegios para el acceso a la base de datos. Bien, en principio vamos a tener que crear cuentas de usuario y contraseñas. Eso lo vamos a realizar a través de una sentencia que es create user y el nombre de usuario y la contraseña. No es más que eso. Pero ahí vamos a tener que, una vez que generamos el usuario, darle permisos, autorizaciones. Hay sistemas de base de datos que permiten definir perfiles de usuarios. Otros sistemas, como MySQL, se le otorga el permiso para que una tabla pueda ser accedida por todos los usuarios o por algún usuario en particular, o a partir del usuario se le dan permisos a ciertas o privilegios para acceder a ciertas tablas dentro del sistema. No solamente tablas físicas, sino que también pueden ser vistas o dominios. Bien, ¿quién es el responsable de esto? El superusuario. O sea, el DBA es el que está autorizado a generar usuarios y otorgar permisos para el acceso a las tablas en la base de datos o a los objetos de la base de datos. Entonces, ¿qué acciones va a poder efectuar? Crear cuentas, conceder privilegios, revocar privilegios, a eso se les llama seguridad discrecional, mecanismos de seguridad discrecionales, o asignar niveles de seguridad que son obligatorios a las tablas. Bien. Para el acceso al usuario, entonces va a indicar su usuario y contraseña. Esos usuarios y contraseñas son almacenados en el diccionario de las bases de datos en una tabla específica, la tabla de usuarios específica. No es accesible la contraseña, ni siquiera para el superusuario, ¿sí? Y a partir de esos usuarios y contraseñas, cada vez que accedemos a la base de datos, el sistema de gestión de base de datos va a llevar el control de las operaciones que el usuario realiza durante cada sesión de trabajo. ¿Qué es lo que va a registrar en principio? Un log de accesos, donde va a indicar que el usuario ingresó,
con el login, con el nombre de usuario, la fecha, la hora, la terminal desde que se conectó. Puede llegar a ser, o a escribir en ese registro de acciones de cada sesión, las operaciones que hizo ese usuario, y finalmente la salida. Va a indicar cuando se desconecta el usuario, el nombre del usuario, la fecha y la hora que se desconectó. Esto es optativo, lo de las operaciones de actualización, porque imagínense que en un sistema muy grande, ¿sí? Puede llegar a ser muy grande. Los logs en general son archivos secuenciales, ¿sí? Y se hace un append a ese archivo. Tanto el log de transacciones como el log de accesos es un archivo secuencial. Entonces, generar muchas operaciones sobre ese archivo puede llegar a reducir la performance del sistema, con lo cual lo que generalmente se indica es el ingreso y la salida. A esto se le va a llamar registro de auditoría de la base de datos. ¿Qué sucede si nosotros utilizamos un solo usuario genérico para el acceso a la base de datos? Siempre va a aparecer el mismo nombre de usuario. Con lo cual, si en la cadena de conexión nosotros hemos establecido ese usuario genérico para el acceso, siempre va a estar accediendo o deslogueándose el mismo usuario. Estos son los pros y contras de generar diferentes usuarios en la base de datos. Mínimamente un usuario para el operativo tiene que haber, que sea distinto a root. Pero, si nosotros vamos a utilizar muchos usuarios en la base de datos, seguramente va a tener, el perfil de DBA va a tener que existir en la organización, ¿sí? Porque va a tener que estar generando usuarios permanentemente, o modificando usuarios permanentemente. Eso es una de las formas. La otra de las formas es llevar este registro de auditoría en la base de datos específicamente, o sea que nuestro modelo, ¿sí? Ese modelo relacional que nosotros ya hayamos establecido, ahora va a tener que tener también parte de la auditoría que necesitemos llevar y usuarios y contraseñas dentro del sistema y no a través de la base de datos. ¿Se entienden las dos formas de operar? O genero todos los usuarios en la base de datos y después acceden al sistema en función de los usuarios generados en la base de datos, o dentro de mi modelo operacional, todo el modelo que definí para el sistema, también existe una tabla de usuarios y contraseñas, y las aplicaciones se utilizan o se acceden a través de los usuarios que están en la aplicación. Bien, vamos a ver cómo se asignan desde la base de datos los privilegios de acceso. Dijimos que se pueden hacer a nivel de cuenta, ¿sí? O sea, a nivel de cuenta de usuario, y el DBA va a especificar cada cuenta de usuario, ¿sí? A qué relaciones de la base de datos o a qué tablas de la base de datos va a poder acceder, o al revés, a la tabla le podemos decir qué accesos puede llegar a tener. Bien. A nivel de cuenta se le puede decir todo esto, ¿sí? Se puede decir que un usuario puede también crear esquemas o tablas, crear vistas, modificar, borrar, y hasta ahí es todo lenguaje DDL, ¿sí? O solamente puede realizar modificaciones de datos, ya sea insert, update o delete, o solamente puede hacer select. ¿Sí? Es consultas a la base de datos. Yo puedo tener usuarios que solamente van a acceder a la base de datos para hacer consultas, bueno, le pongo que solamente pueden llegar a hacer consultas. A nivel de relación, ¿sí? Yo puedo conceder o revocar privilegios a distintos usuarios dentro de la base de datos, ¿sí? Bien. ¿Cómo puedo hacer para garantizar o revocar privilegios a usuarios? De esta forma, utilizando la sentencia grant. Con grant, estableciendo los privilegios, que son los que están ahí abajo detallados, on y el objeto, que sería la tabla, tanto tabla física como vista, a
y una lista de usuarios. Esa lista de usuarios se puede ser public, ¿sí? Puedo escribir public y entonces son todos los usuarios, o hago una lista de usuarios uno tras del otro para concederle los privilegios. Bien, ahí están los privilegios que puedo poner. Puedo utilizar dominios, tablas o vistas. Esos usuarios pueden ser public o bien una lista de los nombres de los usuarios que queremos autorizar. Y si establezco la opción with grant option, ese usuario podría llegar a autorizar a otros usuarios los privilegios que él tiene asignado, como establecer que ese usuario también puede garantizar permisos o ejecutar la sentencia grant para otros usuarios, pero únicamente con los permisos que él tiene. Esto se le puede dar, por ejemplo, a un diseñador de la base de datos que quiere autorizar a otras personas a que también diseñe tablas en la base de datos y él es el que autoriza. Bien. Si yo otorgué permisos, también puedo revocarlos. ¿Sí? Los revoco con la sentencia revoke y los privilegios que quiero revocar a el objeto para los usuarios, y ese restrict cascade tiene que ver con ese grant, con la opción de grant option, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo otorgué permisos otorgué permisos a otros usuarios, ¿sí? Cuando revoco los permisos y pongo cascade, esos permisos de esos otros usuarios que autoricé también se van a revocar. Si le digo restrict, si esta persona o estos usuarios indicados ahí dieron permiso a otros usuarios, primero hay que revocarle los permisos, ¿sí?, a esos usuarios, y recién después se le puede revocar al usuario específico que estoy indicando acá. El restrict y el cascade en este caso funcionan igual que cuando hablábamos de restrict y cascade en las claves foráneas. Bueno. ¿Qué problemas de seguridad están asociados al acceso y tienen que ver con todo esto que estuvimos hablando? Acá hay un ejemplo de SQL Server, pero también se puede aplicar a MySQL o a cualquier otro gestor de base de datos. Yo tengo una aplicación cliente que lo puedo tener corriendo en una PC. ¿Tá? Esa aplicación cliente, de alguna forma, tiene escrita una cadena de conexión, con lo cual esa cadena de conexión puede ser accedida, si no está almacenada de forma segura, por cualquier usuario que tenga acceso a esa PC. Entonces, esa es una primera cuestión que tenemos que analizar, que las cadenas de conexión estén almacenadas en forma segura, que no sean accesibles por los usuarios, porque entonces conocerían los usuarios y contraseñas para acceder a la base de datos. Bien, ahora esa cadena de conexión viaja a través de una red para conectarse al gestor de base de datos, ¿sí? Con lo cual, aquí también tenemos que controlar que esa cadena de conexión viaje en forma segura, para lo cual se establecen mecanismos de encriptación, por ejemplo, o de certificados para establecer esa conexión. Una vez que llegan, en el caso de SQL Server, se puede utilizar autenticación por SQL o Windows, ¿sí? O sea, mantener la misma autenticación que tiene Windows para el acceso a la base de datos, ¿sí? Y eso hay que controlarlo, hay que establecerlo. Y dentro de la base de datos veremos si nos conviene o no establecer permisos o autorizaciones, como lo vimos hasta acá, porque de eso dependemos de cómo va a operar la organización, si con un DBA dentro de la organización o esos permisos se van a dar directamente a través de la aplicación por el mismo sistema, manteniendo obviamente una parte, un módulo del sistema de usuarios, contraseñas, permisos para el acceso a las aplicaciones,
etc. Bien, hasta acá llegamos. Acá vuelve a explicar los problemas de seguridad que les conté recién, y hasta acá llegamos con seguridad de accesos, ¿sí? Lo que nos queda por ver es calidad, que lo vamos a ver la próxima clase.